¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase de matemática. En esta nueva actividad vamos a presentar algunas de las aplicaciones sobre ecuaciones de primer grado, especialmente cómo tratar con la ecuación de primer grado en sus diferentes formas: punto pendiente, punto intersección. Repasaremos el concepto de lo que es la pendiente. Tiene un significado muy importante, como se ha discutido en las clases anteriores, y veremos algunas aplicaciones muy útiles de esta ecuación. Fíjense que en realidad son muchas las aplicaciones que se pueden resolver por medio de estas ecuaciones tan sencillas. Son bastantes. En el libro de texto mencionaré algunas para que ustedes puedan resolver. Pero antes de comenzar, una frase bien bonita del señor Stephen Hawking, físico teórico británico, ya murió, y dice así: inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Es una frase muy apropiada para esta situación que estamos viviendo. Comencemos. Primer problema que vamos a resolver sobre modelado. Lo vamos a leer, muy importante. En este tipo de problemas hay que leerlos varias veces, por lo menos unas 3 veces, hasta entender qué es lo que me están dando como datos y qué es lo que tenemos que calcular o hallar. Entonces es importante la lectura. Tengan paciencia, lean poco a poco para entender los problemas, que eso es lo más valioso en este tipo de aplicaciones, entender qué es lo que me están diciendo. Si no entendemos, nos perdemos todo lo bonito y lo interesante de estas aplicaciones. El problema dice así: a medida que el aire seco sube, se dilata y se enfría. Si la temperatura al nivel del suelo es de 20 grados Celsius o centígrados y la temperatura a una altitud de 1 kilómetro es de 10 grados Celsius, exprese la temperatura T, que está dada en grados centígrados, en términos de la altitud H, que se mide en kilómetros. Suponga que la relación entre T y H es lineal. Esta última parte, que está entre paréntesis, suponga que la relación entre T y H es lineal, significa que obedece a este modelo, al modelo de una ecuación lineal. Y es igual a m por x más b. B es el punto de intersección en el eje vertical y la pendiente es m. Entonces este problemita, vamos a tratar de ampliarlo un poquito. Trata sobre cómo cambia la temperatura con la altura, y esto no es difícil de imaginarlo. Todos sabemos que cerca del nivel del mar, por ejemplo en una playa, la temperatura es mucho mayor que acá en la ciudad de Quetzaltenango, porque nosotros estamos a una altura muy superior, diferente a la del nivel del mar. Estamos aproximadamente más de 2000 kilómetros de altura. Entonces, con la altura, la temperatura va disminuyendo. Y eso lo dice acá el problema. Al nivel del suelo es 20 grados centígrados, pero 1 kilómetro más arriba ya desciende 10 grados centígrados. Y conforme vamos subiendo, si nos vamos a escalar un volcán, por ejemplo, la temperatura ahí será menor que la que tenemos acá en la ciudad. Y conforme se va subiendo más y más y más, pues la temperatura desciende. Entonces es importante entender bien de qué trata este problemita. La temperatura y la altura se relacionan de forma lineal. Entonces quiere decir que puedo utilizar esta ecuación como modelo. Vamos a hacer una comparación entre la ecuación que hemos trabajado y cómo se plantea esta al problema que me están planteando. Luego hay otros 2 incisos en donde me piden trazar la gráfica, qué significa la pendiente y cuál es la temperatura a una altitud de 2.5 kilómetros. Iremos viendo cada uno de estos incisos. Primero, nuestra ecuación lineal y(x) se representa por medio de 2 ejes de coordenadas: el eje horizontal para los valores de x y el eje vertical para los valores de y. Y en todos los problemas que vimos antes de estas aplicaciones no había unidades de medida. X se medía en números reales, Y también en números reales, pero no había unidades de medida. Ahora veamos la diferencia. Para el problema aplicado, en vez de Y va a ser T y en vez de X va a ser H.
T la temperatura y H que es la altura. ¿Por qué se representan así? Porque así nos lo están dando en el problema. La relación entre T y H dice que es lineal. Eso quiere decir que T va a depender de lo que valga H. Si H es pequeñita, quiere decir que está cerca del nivel del suelo, la temperatura será alta. Pero si H empieza a aumentar, si la altura empieza a aumentar, entonces la temperatura empezará a descender. Por eso se representa de esta manera. Tengan paciencia, tienen que concentrarse para entender estas relaciones. Y al final notarán que son bien sencillas. ¿Cómo quedará entonces ahora el sistema de eje de coordenadas para esta nueva expresión? Pues queda de esta manera. En el eje horizontal se mide H y ahora sí hay unidad de medida, que son kilómetros. Y en el eje vertical quedaría la temperatura que se mide en grados centígrados. Es exactamente lo mismo, solo que ahora ya le damos unidades de medida. Entonces, vamos a trabajar con este modelo lineal. La temperatura es igual a la pendiente m multiplicada por h más b. Esta sería la primera parte que me están pidiendo. Dice, exprese la temperatura T en términos de la altitud h. Pues es esto. Esto es expresar la temperatura T en función o dependiendo de la altura h. Escribir la ecuación. Ahí tenemos la primera parte del inciso A. Ahora, para la parte del inciso B que nos piden trazar la gráfica, primero tenemos que hallar los valores de la pendiente y el punto de intersección B. Entonces, comencemos. Si T es igual a M por H más B, al nivel del suelo de los datos se tiene que la altura es 0. Al nivel del suelo no hay altura, es 0, y la temperatura es 20 grados centígrados. Si sustituimos estos dos números en nuestro modelo, vamos a tener que T es 20, H es 0, 0 por m se cancela, por lo tanto b va a valer 20. Solo es un despeje que lo pueden hacer paso a paso porque acá no lo describo directamente. B es 20. ¿Y qué es B? El punto de intersección. Ahora, cuando h es 1, ya hemos subido 1 kilómetro, la temperatura bajó a 10 grados centígrados. Entonces sustituimos nuevamente en nuestro modelo T igual a 10, m por 1, que es la altura, más 20, que es b, que ya lo habíamos deducido. Y de acá me queda una ecuación en la que puedo hallar la pendiente. 20 suma, pasará al otro lado a restar. 10 menos 20 va a ser igual a m por 1, que me queda igual, m. A 10 le quitamos 20, me da menos 10. Por lo tanto, la pendiente es igual a menos 10. Como ya conozco el valor de b, que es 20, el punto de intersección, y ya conozco la pendiente, ya puedo escribir perfectamente bien un modelo matemático completo para la temperatura en función de h. T será entonces igual a menos 10 por h más 20. Y esta es la ecuación o modelo matemático que rige el comportamiento de la temperatura conforme se va aumentando o disminuyendo la altura. Ahora con esto ya podemos graficar. Primero nuestros ejes de coordenadas como lo vimos antes. En el eje horizontal se va a medir la altura en kilómetros. Cada unidad aquí marcará kilómetros. Y en el eje vertical se mide la temperatura en unidades de grados Celsius o centígrado como se le llama también. El punto B, el punto de intersección B, lo localizamos sobre el eje vertical como se hizo en los ejercicios anteriores. Entonces medimos, marcamos 20 y ese va a ser el punto de intersección a partir del cual ya podemos medir la pendiente. Pero entonces hay que recordar qué significa la pendiente. ¿Qué significa la pendiente m igual a menos 10? Recuerden que cuando es un número entero le puedo agregar como denominador la unidad y entonces sería menos 10 sobre 1. ¿Qué indica el denominador 1? Avance horizontal. ¿Qué indica el numerador menos 10? Descenso vertical. En este caso es descenso porque es negativo. Entonces avance horizontal 1 unidad y descenso vertical menos 10 y ahí tiene que localizarse el otro puntito. Con la ayuda de una regla conectamos estos dos puntitos y hacemos pasar por ellos una línea y la extendemos. Y esa sería la gráfica que me están pidiendo en el inciso B.
Aquí mismo me preguntan qué representa su pendiente. Esta parte es muy importante. Es la clave para todos los problemas. El significado de la pendiente. El significado de la pendiente, pues como lo acabo de mencionar, solamente hay que agregarle como denominador la unidad y recordar qué unidades de medida se utilizan. En el eje horizontal, en el denominador, kilómetros. En el eje vertical, que es el numerador, grados Celsius. Entonces la combinación de grados Celsius y kilómetros me da temperatura por kilómetro, grados Celsius por kilómetro, que viene siendo como una rapidez de las que se estudian en un curso de física fundamental. Es muy parecido a una velocidad. De hecho, la pendiente originalmente fue estudiada como una velocidad. Entonces el concepto acá de la pendiente es muy importante. Dedíquenle mucha atención a su significado. Para dar el significado de la pendiente solamente tienen que ver qué unidades de medida se están trabajando en los ejes. Eje horizontal, kilómetros. Eje vertical, grados centígrados. Entonces solo relacionamos el eje vertical, la medida, entre la medida del eje horizontal, grados Celsius por kilómetros. Y esa es la rapidez a la cual desciende la temperatura por el signo negativo. Esta es la razón a la cual baja la temperatura por cada kilómetro que subimos, a menos 10 grados centígrados por kilómetro. ¿Eso qué significa? Hay mucho que discutir acá de esto. Que por 1 kilómetro baja a menos 10, por 2 kilómetros bajará el doble, menos 20, por 3 kilómetros bajará a menos 30, por 4 kilómetros menos 40, etcétera. Conforme la altura va subiendo, así va bajando la temperatura. Por último, me solicitan resolver el inciso C. ¿Cuál es la temperatura a una altitud de 2.5 kilómetros? Como ya tenemos el modelo T igual a menos 10 por H más 20, podemos hacer algo muy importante en matemáticas que se llama pronóstico. Es decir, podemos deducir valores futuros. Si tenemos un modelo, podemos anticiparnos a valores futuros. Y esa es una de las características más importantes de la matemática, que nos permite predecir cosas que aún no han pasado. Incluso cosas que ya pasaron. Eso es lo interesante, eso es lo más bonito de estos problemas. Con este modelo entonces podemos predecir, así como si fuéramos el Lindsey Bumen, podemos predecir cuál será la temperatura a una altitud de 2.5 kilómetros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en vez de H, sustituir 2.5 kilómetros y resolver la ecuación para T. De esta manera, T va a ser igual a menos 10 por 2.5 más 20. 2.5 por menos 10 me da menos 25. Menos 25 más 20 me da menos 5. Entonces podemos predecir que si subimos a una altitud de 2.5 kilómetros nos encontraremos con una temperatura de menos 5 grados centígrados. Ya por debajo del cero, por debajo del punto de congelación del agua. Es una temperatura bastante extrema. Pasamos ahora a otro problemita más. La pendiente de una carretera. Al poniente de Albuquerque, Nuevo México, la ruta 40 que se dirige al oriente es una recta y con un agudo descenso hacia la ciudad. La carretera tiene una pendiente del 6%, lo cual significa que su pendiente se puede escribir en forma de fracción, menos 6 sobre 10. 6 sobre 10 es el equivalente al 6%. Se los voy a mostrar acá para que vean. 6 dividido entre 100 es igual a 0.06. Para hallar porcentaje se multiplica por 100. Y eso me da 6% como está acá. Y es negativa esta cantidad porque el automóvil, lo pueden ver en la figurita, está descendiendo y por lo tanto la recta es descendiente. Manejando en esta carretera, observa por señales de elevación que usted ha descendido. Vean esa palabra, descendido. Eso significa que la pendiente aquí tiene que ser obligatoriamente negativa. Por eso el signo acá ya no lo dan. Ha descendido una distancia de 1000 pies. Es decir, su cambio vertical fue de 1000 pies. Pregunta, ¿cuál es el cambio
en su distancia horizontal. Bien, como les comenté hace un momentito, en este tipo de problemas es importante leerlos varias veces. Incluso recomiendo que cuando terminemos de leer un problema le den pausa al video, ustedes lo lean varias veces hasta entenderlo bien y así entiendan mejor la solución. Cuando les toque a ustedes hacer un problema se van a sentir más seguros. Entonces, para la solución aplicamos nuestro concepto de pendiente. ¿Qué significa la pendiente? Cambio vertical sobre cambio horizontal. El cambio vertical son los 1000 pies que baja el automóvil cuando llega la señal. Ese fue su cambio vertical, 1000 pies. Cambio horizontal no lo tenemos, por eso le di X. Pero precisamente eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es el cambio en su distancia horizontal? La pendiente ya no la dan, es menos 6 sobre 100. Entonces lo que tenemos que hacer es de aquí cambiar estas dos variables. X que divide se viene a multiplicar, m que multiplica se viene a dividir, o en otras palabras solo las cambiamos para poder hallar x, que es lo que me están pidiendo. Como la pendiente es menos 6 sobre 100, entonces escribimos x va a ser igual a menos 1000 dividido entre m, porque recuerden que cambiamos estas dos. X sube al lugar de m y m baja al lugar de x. Sustituimos en vez de m menos 6 sobre 100. Y vean acá, menos por menos da más. Propiedad de estricción. Podemos agregar mentalmente el denominador 1 al 1000. Y entonces acá multiplicamos 100 por 1000, me va a dar 100.000 dividido entre 6. Si hacemos esta división, les voy a mostrar por acá cuánto me dará. 100.000, 1, 2, 3, dividido entre 6. Y esto me da como resultado aproximadamente 16.666.66666 y seguirá esa cuenta. Lo vamos a aproximar a 16.667, este 6 que aproxime acá. Entonces vamos a tener que el avance horizontal fue 16.667 pies. Y pueden ver que no en todos los problemas me piden resolver varios incisos. En este caso solo me hacían una pregunta. ¿Cuál es el cambio horizontal? Y es este. Vamos a otro problema, la dosis de un medicamento. Vean que estos problemitas están diversificados en muchas áreas, muchas aplicaciones. Se encuentran por todos lados. En realidad son muy interesantes porque están por todos lados. Si la dosis recomendada a un adulto para un medicamento es de, así se le asigna la dosis de, y se mide en miligramos, entonces, para determinar la dosis apropiada C para un niño de edad A años, los farmacéuticos utilizan la siguiente ecuación. C es igual a 0.0417 por D, que es la dosis del adulto, paréntesis A, que es la edad en años, más 1. Este numerito 0.0417 es una constante que surge de otras situaciones, como por ejemplo el estado de salud de la persona o el tipo de medicamento, etcétera. Aquí no nos explican exactamente de dónde sale esta constante, pero la tenemos que utilizar. Repito, C es la dosis para el niño en función de D, que es la dosis para el adulto. Suponga que la dosis para un adulto es 200 miligramos, es decir, suponga que D es 200 miligramos. Entonces, inciso A, encuentre la pendiente. ¿Y qué representa esta? Inciso B, ¿cuál es la dosis para un recién nacido? Para hallar la pendiente, primero tenemos que tener la ecuación en su forma y es igual a mx más b. Si tenemos una ecuación en esta forma, es fácil ver cuánto vale la pendiente, solamente analizando el numerito que acompaña a la x. Y recuerden que la pendiente es la relación entre y sobre x. Ahora, en la ecuación que me dan no se puede ver claramente cuál es la pendiente porque hay un paréntesis, hay otros valores constantes, tenemos que sustituir 200 por d, es decir, tenemos que trabajarla para que poderle dar esta forma. Entonces comenzamos con la solución. Para el inciso A, C va a ser igual a 0.0417, la constante que les acabamos de mencionar,
por la dosis de adulto, que aquí dice que vamos a suponer que es 200. Entonces escribimos 200 por A más 1. A es la edad. Ahí sí no tenemos ningún dato, es una variable. Imaginen que A es la X de acá y C es la Y de acá. Resolvemos esto. 0.0417 por 200. Vamos a multiplicar. 0.0417 multiplicado por 200 y me da como resultado 8.34. Entonces C va a ser igual, esto por esto, 8.34 por A más 1. Todavía no puedo deducir cuál es la pendiente porque tiene este paréntesis y no se parece a la ecuación básica. Entonces, propiedad distributiva, 8.31 por A, 8.31A, más por más 8.34, perdón, por 1, 8.34. 8.34 sería B y 8.34 por A sería MX. Entonces de aquí es muy fácil deducir el valor de la pendiente. 8.34 sería la pendiente. Ahora, ¿qué unidades va a tener? Recuerden, M es igual a la relación entre Y y X. En nuestro caso sería la relación entre la dosis C de un niño y la edad A, que se mide en años, la dosis en miligramos y la edad en años. Por lo tanto, M es 8.34 miligramos por año. ¿Qué significa esto? Que a un niño se le tiene que administrar 8.34 miligramos por año de edad que tenga el niño. Imaginen que el niño tenga un año, se le deben administrar 8.34 miligramos. Si el niño tiene 5 años, entonces se le tiene que administrar 5 veces esto. Si el niño tiene 10 años, entonces se le tiene que administrar 10 veces esto. Ese es el significado de la pendiente. Y lo que representa, como hace la pregunta acá, ¿qué representa? Lo que representa es la dosis que se le tiene que dar al niño en miligramos por cada año que tenga de edad, en miligramos para este medicamento. ¿Ven lo bonito que es cuando se le da significado a los números? Todo empieza a entenderse mejor. Entonces ya encontramos la pendiente, 8.34. Ya dimos el significado de esta, que es la razón entre miligramos por años cumplidos. Ahora viene el inciso B. ¿Cuál es la dosis para un recién nacido? ¿Cuál creen ustedes que sea la dosis para un recién nacido? Pues bien, un recién nacido todavía no tiene un año cumplido. Eso quiere decir que el tiempo va a ser 0. Y al hacer 0, esto de acá me quedaría únicamente 8.34. Entonces para el inciso B tenemos que va a ser 8.34 por 0, porque es un recién nacido, no tiene el año todavía, el tiempo es 0, más 8.34 me da 8.34 miligramos, y esto es lo que hay que darle al recién nacido. Entonces son cosas bien interesantes, aplicaciones en diferentes áreas, como ya vimos en dosis de medicamento, que es medicina, carretera, que es el problema anterior, que puede ser relacionado a la topografía, que es una parte que nosotros estudiaremos en sexto, la topografía, las carreteras, etcétera, y también en medio ambiente con los cambios de temperatura. Ahora vienen las actividades para ustedes, resolver estos problemitas. Primero, calentamiento global. Es un problema sobre el calentamiento global. Se los leo para que ustedes se vayan motivando y lo vayan haciendo. Algunos científicos piensan que el promedio de la temperatura de la superficie de la Tierra ha estado subiendo constantemente. Algunos piensan esto, pero esto es real. El promedio de la temperatura de la superficie se puede modelar con esta ecuación. T es igual a 0.02 por T minúscula más 15, donde T es la temperatura, este sería el eje vertical, y T minúscula es en años desde 1950. Entonces T mide años, para que hagan bien su gráfica, para que la hagan bonita con las unidades respectivas. Inciso A, ¿qué representa la pendiente? Pues ahí está claro, no hay nada más que hacer que interpretar este número. Y el punto de intersección T, pues es 15. B, use la ecuación para pronosticar el promedio de la temperatura en las superficies de la Tierra en el año 2050. Y segundo problema, sobre grillos y temperatura.
Todos conocemos los grillos, los hemos escuchado, aunque tal vez no los hemos visto porque son muy pequeñitos, pero fíjense que los grillos, su comportamiento, algunos biólogos consideran que está en función de la temperatura. Entonces lo leen, resuelven estos dos problemitas y los presentan como tarea, por favor. Les recomiendo antes de comenzar a resolver estos problemas y por qué no, si es posible, antes de presenciar las clases, le pueden poner pausa al video, repasar las páginas en su libro de texto de la página 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, donde se estudia la recta y todas sus propiedades. Por favor, es importante. Muchas de las aplicaciones que vienen más adelante dependen de esas páginas que acabo de mencionar. Y recuerden que el saludo de manos no está permitido durante la cuarentena y yo creo que durante varios meses, si no es que años más. Entonces piensen en otras formas de saludar. En realidad hay muchas formas de saludar muy respetuosas y adecuadas para esta situación. Pueden irlas promoviendo. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente